Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Bendecimos tu nombre, papá. Te reconocemos en nuestras vidas y en este lugar. Dios poderoso, Padre eterno, damos gracias a ti. Damos honra, damos gloria, damos poder, damos alabanza, damos adoración. Declaramos, Señor, que vos estás en medio de nosotros en este día. Eres el único digno, papá, de recibir lo mejor de cada uno de nosotros. Te bendecimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sin salir de este ámbito, sin salir de esta atmósfera, en esta mañana quiero que, si querés sentarte, sentate, pero te quiero pedir que me acompañes un minutito más con tus ojos cerrados. Que en este momento podamos seguir delante de la presencia de papá y que podamos decirle que en este momento necesitamos recibir lo que Él tiene para nosotros, pero en revelación. Por eso digámosle juntos: papá, en esta mañana queremos recibir lo que vos tenés preparado. Disponemos nuestro espíritu y aún, Señor, condenamos nuestra propia sabiduría o entendimiento al cual sujetamos en el nombre de Cristo Jesús, para poder absorber y para que tu verdad en este día pueda ser escrita en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y ahí, mientras seguís con tus ojos cerrados, permitime hacer esta oración. En este mismo momento tenemos un hermano nuestro que se encuentra en otro país, y en este momento también el Señor va a estar a través de su vida impartiendo luz, impartiendo lo fresco de Él. Y aún, Señor, más allá de la distancia, en este momento unidos como casa, como cuerpo, Señor, queremos bendecir la vida de Martín. Señor, queremos cubrir su vida. Queremos aún que nuestras oraciones en este momento estén con Él, Señor, y que aún le des entendimiento, revelación, y que todo lo que, Señor, preparaste para este día, vos lo puedas impartir, Señor. Revístelo de autoridad, Señor, y que tu luz, Señor, pueda establecerse a través de Él, Señor. Bendecimos su vida, lo guardamos, lo escondemos en ti, Señor, y en un mismo espíritu y en el acuerdo, Señor, establecemos esta bendición y declaramos, Señor, que vos estás haciendo algo nuevo en ese lugar, papá, para la honra y la gloria tuya, papá. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Wow, qué difícil es estar en la presencia del Señor y no sentirse tocado. No sé si a vos te pasa, pero a mí sí me pasa. Es tan maravilloso nuestro papá, que todo lo que podamos decir o pensar es innecesario. Solamente dejar que Él haga y rendirnos y quedarnos ahí, recibiendo, absorbiendo, experimentando todo lo que Él establece cuando podemos entrar delante de Él, cuando podemos estar con el espíritu correcto y cuando podemos enfocar solamente y nada más que a Él. En esta mañana quiero compartirte algo que
en pos de oferta, el Padre pone delante de nosotros. Por eso que en este día lo que el Padre quiere establecer en nosotros tiene que ver con esta oferta de herramienta multifuncional. Todos los que alguna vez hemos usado alguna herramienta o los que aún trabajamos con nuestras manos, entendemos que hoy en día hay herramientas que facilitan y hacen mucho más funcional el trabajo, ¿sí? Sabemos que hay herramientas que son no solamente necesarias, sino que son muy funcionales y dinámicas conforme al uso que nosotros le podemos dar para que lo que vamos a realizar, la tarea o el trabajo que debemos efectuar, pueda ser hecho con calidad y pueda ser hecho con precisión. Entonces, obviamente que no vengo bajo ningún lema ni ninguna empresa me avala en esta mañana para venderles nada, sino que tiene que ver puntualmente con algo que se establece desde lo espiritual, con una herramienta que aún sin darnos cuenta ha sido una herramienta que la hemos tenido guardada ahí en la valija. Una de las cosas que siempre, a modo de chiste, comparto con mi papá es que él siempre tiene las herramientas guardadas, se compra algo y queda ahí. Nunca lo usa. Entonces yo cuando voy y lo encuentro, me lo llevo porque yo sí lo uso. Entonces él dice, siempre me saca las herramientas. Y digo, lo que pasa es que las herramientas tienen que cumplir su funcionalidad. Vos las dejás ahí. O sea, se van a oxidar. Yo les doy utilidad, les doy funcionalidad. Entonces, muchas veces hay cosas que el Padre, herramientas que el Padre ha puesto delante de nosotros, pero que ni siquiera sabemos cómo se usan. Y mucho peor, muchas veces no sabemos el efecto que esas herramientas pueden generar. A veces podemos todos tratar de entender o de anhelar que Dios nos transforme, que Dios se nos muestre, que cada uno de nosotros pueda tener un encuentro que cambie todo. Y hemos dado aún un montón de testimonios, de ejemplos, aún de enseñanzas a través de la palabra para que podamos todos desde la luz de Cristo entender que tenemos acceso libre a Él. Sin embargo, más allá de eso, muchas veces es notorio ver que hay cosas que a veces no las alcanzamos a lograr. ¿Sí? Es como que yo tenga una agujereadora y no logre agujerear. Si la funcionalidad de la agujereadora es hacer un agujero, se supone que ese taladro me tiene que permitir, ¿no?, adecuadamente perforar un muro, una pared. De la misma manera, en el ámbito espiritual, hay herramientas que el Señor ha puesto delante de nosotros y que necesariamente son indispensables para la funcionalidad y para lo que el Padre también en este tiempo nos ha encomendado y nos ha establecido hacer. Sí, a veces uno trata de, el peor error que tenemos, y es una cultura que tenemos que ir rompiendo, es querer primeramente entender. A veces nos sorprendemos, al menos yo me sorprendo, de cómo quizás a mí me toca ser la voz del Señor domingo tras domingo y tratar de bajar lo que el Padre nos dice, pero muchas veces me sorprendo como parte de ustedes, del cuerpo, de cómo el Señor nos vive reiterando las mismas cosas en algunos puntos. Entonces yo digo, será o que no lo entendemos o que aún seguimos siendo duros porque yo sé que todos ustedes prestan atención y que aún en una atmósfera como la que tenemos en esta mañana no hay lugar para que nada contrario al Espíritu de Dios pueda establecerse. O sea, hay libertad. No hay nada que pueda oprimir sus mentes, que pueda oprimir sus emociones. Y nosotros podemos en esta mañana, a través del Espíritu Santo, recibir todo lo que el Padre nos quiere dar con el entendimiento y la revelación que provienen de Él. Sin embargo, muchas veces eso no garantiza que lo que nosotros recibimos pueda tener un efecto o pueda generar eso que el Padre nos dice. Entonces, algo que me sigue sorprendiendo para bien y me sigue llamando la atención es cómo muchas veces todo lo que nosotros soltamos después nos vuelve por medida. ¿Sí? Hemos hablado mucho acerca del uso de la boca, hemos hablado mucho acerca de que las palabras tienen poder. Pero muchas veces el querer entrar más en un análisis personal nos hace directamente establecernos en una demanda de cómo nosotros opinamos que deberíamos ser las cosas. Y aún muchas veces ponernos en lugares donde opinamos de otros. Y eso no solamente es un error, sino que esa medida te cae a vos. Y te puedo asegurar que en el mayor de las situaciones no damos a esa medida.
lo que por ahí juzgamos o demandamos de otro es lo mismo que nosotros no hacemos. Por eso que no hay autoridad, porque ni siquiera el espíritu es para edificar, sino que es un espíritu muchas veces de opinión. Es un espíritu muchas veces que lo único que quiere es imponer otra cosa. Entonces, entiendo en este tiempo que dentro de este avanzar y dentro de estas cosas, el otro día, el domingo pasado, el Señor nos llevó a hacer algo, ¿no? Ahora, algo que te decía que es importante que lo sepas y te lo grabes, es que a veces hay tiempos para las cosas, ¿sí? Yo les voy a contar, por ejemplo, una infidencia con respecto a esto. Cuando yo vine a este lugar, lo primero que el Señor me marca es a esta entidad operando en este lugar. Pero el Señor no me permitió confrontar eso, porque había un proceso previo y había muchas cosas que Él tenía que hacer antes. ¿Sí? Y los tiempos son del Señor, no son nuestros. Y hay muchas cosas que a veces uno las puede ver, pero que cuando uno va directo al Señor, el Señor te dice sí o no. A ver, todos podemos ver muchas cosas, pero si el Señor no nos da bandera verde, es cartón pintado lo que nosotros podamos opinar o decir. Entonces eso nos lleva a tener que depender del Señor aún para que Él nos muestre, pero también para que Él nos enseñe a cómo aplicar en tiempo y en forma aquello que nos mostró. Y hay muchas cosas que no sé si les pasa a ustedes, a mí me ha pasado, no digo que esto no lo tenga que mejorar, pero muchas veces uno saca conceptos o opiniones de cosas que escuchó de terceros, pero sin conocer realmente la realidad. Es como si yo quisiera, no sé, analizar la vida de Pulín sin conocer su corazón. Yo voy a juzgar sus acciones. Es decir, Pulín esto, Pulín lo otro, pero que conoce su corazón es el Señor. El Señor sabe lo que Él hace, no hace, lo que pasa. Entonces, no solamente que es fuera de lugar, sino que también me perjudica, porque eso mismo que yo estoy midiendo en Él, me vuelve a mí. Y creo que en este tiempo, lo más importante para nosotros es poder darnos cuenta de dónde nos tenemos que posicionar. Entonces, mira, hay algo que es tremendo. Nosotros acá contamos con electricidad, ¿sí, Pablo? ¿Tenemos electricidad acá? ¿Está todo prendido? Sí. Ahora, si yo quisiera, no sé, enchufar algo, no tiene que venir Copelectric ahora a decir, a ver, enchufá a ver si anda. Y cada vez que nosotros vamos a querer establecer el uso de la corriente, necesitamos que la empresa venga y esté presente para darnos el servicio. Sino que la empresa ya bajó el servicio. Y el servicio está a disposición nuestra para que nosotros podamos usarlo. ¿Ve? Hay luces, hay un micrófono, hay una melodía. De la misma manera, el Señor ya hizo cosas y estableció cosas. Y el Señor lo único que espera es que nosotros podamos activar esas cosas. Muchas veces le pedimos a Dios cosas que Él no va a hacer porque ya las hizo. Muchas veces queremos que algo suceda cuando lo que tenía que suceder ya sucedió. Y a veces estamos esperando esta situación. No estoy sin luz porque Copelectric no viene. Mientras vos tenés el servicio, mientras la fuente de vida, mientras la luz, la verdad, siguen estando en el Señor. Entonces, si yo te preguntara hoy, ¿vos anhelás una vida más pura, más íntegra, de más intimidad con el Señor? ¿Sí? ¿Anhelan, no? ¿Sí? ¿Sí? Algunos están callados, están pensando. ¿Hay alguna otra propuesta mejor? Capaz que hay. ¿El cine? ¿Qué hay? ¿Hay algo hoy a la tarde? Amén, anhelamos, ¿sí? A veces es difícil, a veces nos cuesta, pero coincidimos que anhelamos más del Señor. A mí me gustaría ser mucho más puro, me gustaría tener mucha más fe, me gustaría un montón de más cosas. Vamos caminando. Sería un conformista si dijera, no, yo ya hice mi quintita, tengo mi jubilación espiritual asegurada y ya está. Sino que lo más importante es que cuando nosotros podemos tener hambre, podemos tener sed, podemos anhelar más de Dios, es ahí donde todo parámetro se rompe. Es ahí donde no hay edades. No, es que yo ya estoy grande. ¿Grande para quién? ¿Quién dijo que estás grande? Si el Señor es el que te rejuvenece, si es su espíritu el que da vida. Solamente está en la disposición de cada uno el entender que todo lo que nosotros deseamos y necesitamos pura y exclusivamente provienen de Él. Entonces, yo sé que en este tiempo no estoy de acuerdo con muchas voces que quieren levantarse en contra de lo que Dios quiere hablar. A veces hay voces que se levantan y nosotros muchas veces perdemos tiempo por escuchar esas voces.
el otro día el Señor nos hablaba acerca de que a veces hay voces, y hoy en día hay voces de todo, hay gente que son opinólogos de todo. Ahora, no hacen nada, pero opinan. Hay gente que dice lo que hay que hacer, pero que con su vida no hace nada. Entonces, uno no se puede detener, porque a veces si uno presta atención a voces que no provienen de Dios, uno se desenfoca de la voz que no se tiene que desenfocar. Y hay voces en este tiempo que quieren hacer creer que la iglesia del Señor, la iglesia, todos, somos una iglesia débil. Somos una iglesia que realmente nos conviene permanecer adentro, chiquititos, calladitos la boca, porque muchas veces en la realidad espiritual no tenemos autoridad, no tenemos voz ni voto. Y déjame decirte que si bien hay cosas que han operado en pos de que esto sea una realidad en muchos lados, te puedo asegurar que el servicio de Dios, su presencia, su autoridad, siguen estando a disposición de aquellos que le temen, de aquellos que le aman y de aquellos que, aún en medio de los procesos, determinan buscar a Dios. Sin duda es que Dios sabe cómo estamos nosotros. A veces es difícil, muchas veces, atravesar circunstancias, y yo sé que vos podés mirar tu propia vida y aún podés ver tus propias situaciones, ¿no? Hace mucho tiempo te hablaba acerca de que lo peor que nos puede pasar es tener un mal diagnóstico de nosotros mismos. Pero ¿sabés a qué le puedo agregar esto hoy? Que muchas veces no es que tenemos un mal diagnóstico, sino que nos excusamos del diagnóstico. O sea, como que no nos damos cuenta qué es lo que debemos cambiar y establecer. Por eso que esto es algo que nos cuesta todos los días. Refrenar nuestra lengua, ordenar nuestros pensamientos, caminar en paz con todos, poder establecer un ámbito de luz, de verdad, porque muchas veces alternamos entre diferentes cosas. En medio de eso, la presencia del Señor quiere conectarnos con el Padre y quiere que podamos ser entendidos de lo que el Padre ve y de lo que el Padre está queriendo establecer en medio de nosotros. Mirá, si lo que te digo no es bíblico, que Efesios 3, 8 y 10 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales. Dice que Dios tiene una multiforme sabiduría y que esa sabiduría ha sido dada a conocer ¿por medio de quién? De la iglesia. O sea, Dios no tiene en poco a su iglesia, no tiene en poco a sus hijos. El tema es que nosotros muchas veces no hemos sabido quiénes somos, ni hemos sabido que teníamos el servicio activado, y muchas veces hemos estado sin luz, mientras la térmica y el medidor estaban listos para poder ser usados. Entonces, Dios quiere dar a conocer su multiforme sabiduría a los principados y potestades por medio de la iglesia. Esto implica que Dios quiere mostrar cuán poderosa es ¿quién? La iglesia. A veces nosotros luchamos, obviamente en el proceso, con cosas nuestras, pero Dios no está mirando a nosotros como el fin de la ecuación. A Dios no le importa si vos tenés razón con lo que ves o no ves. A Dios no le importa puntualmente si uno se puede jactar de lo que puede evidenciar de él o no, porque Él aún va mucho más profundo. Mientras nosotros quizás hoy estamos intentando encontrar muchas cosas para nosotros, quizás el Señor está viendo un territorio, quizás el Señor está viendo una ciudad, quizás el Señor está viendo una nación. Y es muchas veces gracioso las demandas que se dan, porque como hablábamos también el domingo pasado, por hacer hay muchas cosas. Pero tenemos dos opciones: o vamos detrás de las demandas de lo que la gente dice o escuchamos al Señor. ¿Por qué? Porque a todos les ha sido dada una medida conforme a lo que Dios le ha depositado. Entonces, si Dios a mí me dijo, mira, tenés que agarrar y enseñarles a los chicos a jugar al fútbol, sería buenísimo que los chicos aprendan básquet, pero ¿sabes qué? A mí me pidió que les enseñe a jugar al fútbol. ¿Sí? Entonces muchas veces, por no ser entendidos, entramos por ahí en una dinámica donde
ni siquiera nos damos cuenta quiénes somos y mucho menos podemos establecer algo fuera de nosotros. Acá entre medio de nosotros nos nutrimos del Señor, pero nuestro poder y nuestra autoridad no está en medio de nosotros. Yo no tengo autoridad delante de ustedes. O sea, si bien la tengo, a mí no me preocupa tener autoridad delante de ustedes porque sé que la autoridad la da el Padre. Entonces, también entiendo que ni siquiera las cuestiones son personales. Lo que tiene que ver es cuánto el infierno nos conoce y desde lo que nosotros podemos hacer realmente, que es establecido, porque acá nos habla de que principados y potestades, o sea, mientras nosotros buscamos tratar de resolver conflictos naturales y evidenciamos los problemas en las personas, lo que realmente se activa es más allá de carne y hueso. Son cosas que en ámbitos espirituales operan y que no las vamos a solucionar diciendo, vos sabés que Pablo, viste, tiene que mejorar esto, yo no sé cómo no se da cuenta. Mateo 16:18 dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Empezamos a tomar un poco de perspectiva de lo que Dios dice. En medio de tanta confusión, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo podemos decir entonces que la iglesia es débil y sin poder? Cuando el Señor mismo en Lucas capítulo 10, versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, acá no es, muchas veces lo identifico de esta manera, esto es como el matrimonio, no es una lucha de verdades, de posiciones, a ver quién tiene razón, a ver quién es más fuerte, a ver quién es más sabio, a ver quién es más altivo. Imagínate que sería paupérrimo que yo agarre y diga, no, ¿viste? ¿Vieron? Yo tenía razón, no era como decía Pulín. No me hizo caso, yo le dije. ¿Por qué? Porque lo más importante es poder ubicar lo que Dios está queriendo ubicar en medio de nosotros. Porque mientras nosotros tenemos hoy acceso y aún seguimos ordenando nuestras vidas, y aún nos seguimos dando cuenta cuántas cosas necesitan ser ordenadas, Dios ve más allá de eso. Y Dios está viendo quizás lo que Él se ha determinado a hacer. Yo estoy convencido que Dios ama esta ciudad. No tengo dudas de que Dios ama esta ciudad. Y no tengo dudas que Dios tiene un plan original, tiene un plan de redención para esta tierra. Obviamente eso no implica salir a querer hacer cosas en emocionalismo o no. Porque cuanto más uno conoce a Dios, más temeroso se hace. Por eso no es por concepto. Yo no dejo de hablar o yo no refreno mi lengua porque me lo diga mi pastor. Aunque debería ser así. Yo refreno mi lengua y dejo de hablar porque tengo temor de Dios y porque sé que mis palabras tienen poder, tienen autoridad. Y también, como te decía hoy, muchas veces hay un montón de cosas que se quieren entablar y establecerse en un ámbito que no es el campo correcto. Por eso que para el enemigo siempre ha sido un recurso muy factible el hecho de las divisiones, como te decía. Quizás nosotros hoy somos una iglesia más chiquita, podemos estar más atentos y solucionar todo medio rápido. Pero ¿sabes dónde el enemigo pierde lugar? Cuando nosotros podemos ver al cuerpo. ¿Por qué? Porque yo sé que le puedo ir a hablar a Pablo mal de Pulín, pero yo sé que Pablo no me va a dejar que le hable mal. Porque sé que él es leal, porque sé que él se sujeta, porque sé que él tiene temor de Dios. Y si todos nosotros podemos ver lo mismo, no hay lugar. Imagínate si en medio de nosotros somos 40 personas, alguno quiere hablar mal de alguien, ¿tendrá lugar? Si alguno quiere levantar enojo o crítica contra el pastor, ¿tendrá lugar? El problema es cuando tiene lugar. Pero gracias a Dios en este tiempo, como hablábamos el otro día, a veces hay posicionamientos que tienen que ver espiritualmente. Porque si uno ve lo natural, uno lo baja a la inmadurez, el problema de la pelea. Es como te decía el otro día, si yo de cualquier situación lo hago personal, si yo no sé, tengo una diferencia con Jazz y lo hago personal, no entendí nada. Pero muchas veces lo que opera es espiritual.
Entonces, la batalla está enfocada a lo espiritual. A veces ustedes me van a escuchar decir cosas que desde el punto de vista natural pueden ser fuertes, pero muchas veces yo no se las estoy diciendo a ustedes. No se las digo a personas puntuales. Yo le estoy hablando a estas entidades, a lo que leíamos recién. Principado, potestades, que ellos no tienen lugar, que ellos no van a tener espacio. Y esto no es simplemente algo que sea una ilusión, sino que realmente es un derecho, que a través de poder entender y poder caminar conforme a Cristo, Él respalda. Por eso la palabra del Señor dice, Él nos dio potestad. O sea, muchas veces en el ámbito espiritual no podemos avanzar. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona de muchos años y él me decía, hay cosas que me estoy dando cuenta hoy. Claro, le digo, pero ¿sabes cuál es el tema? El Señor no te las podría haber mostrado antes, porque no había un carácter preparado. Entonces no te juzgues por eso. Lo importante es qué vas a hacer con lo que Dios te muestra hoy. Y una de las cosas que tenemos que entender es que si nosotros funcionamos conforme a lo que Dios tiene para nuestras vidas, no hay quien se pueda oponer, no hay quien nos pueda hacer frente, porque Dios está con nosotros. Entonces, muchas veces el temor, muchas veces tenemos dos temores. El temor está en dos direcciones. Muchas veces el temor a que nos pase algo malo, a ver si nos metemos en algo y el enemigo nos revienta, ¿no? Pero ¿sabes por qué muchas veces se dispara este primer temor? Porque el segundo temor es que muchas veces, hay un dicho que dice que andábamos con la colita entre nuestros pies, porque muchas veces no estamos conforme a lo que Dios nos pide y a lo que Dios demanda. Entonces, claro, ahí sí tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque si bien Dios ya hizo las cosas, esto no es un juego. Y hay cosas que no son coherentes. Mira, una vez hablaba y entendía esto de parte del Señor. Imagínate que Dios es santo. Entonces Dios quiere venir en esta mañana a reposar sobre la casa. Y todos nosotros somos inmundos. Estuvimos toda la noche pecando, haciendo cualquier cosa y nos presentamos hoy a querer disfrazarnos de ángeles que adoran al Señor. ¿Vos crees que Dios puede habitar por más lindo que podamos sonar o mejor intención que podamos tener? No, porque Dios no corrompe su esencia. Él es santo, no habita donde hay impureza. Punto. Pero a veces nosotros, como te decía, hay cosas que no las empleamos desde un lugar, pero no las aplicamos para el otro. Es decir, hay cosas que las tomamos para lo que nos conviene desde un lugar para nosotros y las ejercemos. Y esto es el caso típico muchas veces de la gracia y la misericordia. Cuando yo me equivoco, bueno, no me di cuenta, pero yo a los demás los mido con justicia. ¿Cómo puede ser? Como si nosotros entendiéramos los procesos. Yo te vuelvo a repetir, hay cosas que muchas veces el Padre me manda a decir, y yo veo todo de acá, más lo que Dios me permite discernir. Pero entiendo que los procesos los maneja Él. Entonces, entiendo que aún hay cosas que siguen dependiendo del Señor, como todo lo que hacemos. Y que en el peor de los casos todo lo que podamos hacer nos pueda llevar a esto mismo, a poder funcionar en cuerpo, a poder funcionar en unidad, a que aún mi intención no sea juzgar a Pulín, sino que mi intención sea bendecir y respaldar a Pulín. O en el peor de los casos, Señor, mostrar a Pulín que eso que está haciendo está mal. Pero esa es nunca la intención. No es la intención de bendecirlo y que él le vaya bien, la intención de demostrar que yo estoy viendo algo y que las cosas no son así. Entonces, creo que este es un tiempo para desenmascarar un montón de cosas que nos han tapado la visión de lo verdadero. Y creo que a veces eso nos ha impedido tener muchas veces determinación en varias cosas que Dios nos ha mostrado. Cuando uno puede ver hoy gente que se inmola por un accionar a través de cualquier Dios o acción que les manden, los tipos más allá que están errados están totalmente convencidos. Entonces tienen que morir listo, se dinamitan, ya está, pum. Por Alá, ya está. Y nosotros muchas veces somos tibios. Muchas veces, ay, no sé. Y muchas veces pareciera que nos cuesta. Yo vengo de una cultura donde siempre el mensaje se ha intentado aliviar. Porque cuando uno habla de parte de Dios de manera firme, pareciera que qué duro que es. Ahora, cuando uno va y ve la vida de Jesús, Jesús no andaba con muchas tintas, por eso también lo entendían. Era claro el mensaje de Jesús. Y aún muchas veces Dios nos tiene que hablar así, no porque sea un Dios malo, sino porque conoce nuestras dinámicas. Y las veces que nos ha hablado con liviandad, sabe que nosotros seguimos en la nuestra. Entonces llega un punto que dice, che, bueno, para. A ver, vos te das cuenta que
esto no está bien? ¿Te das cuenta que te estás enfrentando conmigo y que esto te separa de mí? Porque pareciera ser que a veces no entramos en ese entendimiento. Entonces, Dios ve una iglesia en la tierra que es poderosa, pero a Dios le desespera ver que la iglesia no se ha dado cuenta que es poderosa. Entonces, mientras nosotros hoy estamos intentando resolver un montón de cosas nuestras, estamos perdiendo de perspectiva, más allá de la preparación, lo que realmente Dios quiere hacer. Yo cuando vine a este lugar, entendí desde el primer instante, dentro de las cosas que pude entender, que Dios me permitió entender, que esto iba más allá de tener una iglesia local. Yo no me veo estando 50 años acá y en la iglesia y venir y solamente tener reuniones y acudir a las demandas de todas las personas que necesiten algo. Si bien eso es parte y es necesario, entiendo que hay algo mucho más poderoso. Y entiendo que hay cosas que tienen que ver con cosas que vienen específicas de parte de Dios y que son a favor de la tierra. Y que son desde la tierra para otros territorios. De hecho, hace un rato oraba, y nosotros tenemos hoy la posibilidad de que Martín está en otra tierra compartiendo. Y todo lo que él recibe, y todo lo que él aprende, y todo lo que Dios ha impartido en él en este tiempo acá, él lo está llevando a otro territorio. Entonces, sin duda es que Dios nos tiene que preparar. Y que, como les ponía el otro día en un mensajito de los que les mando generalmente diarios, lo peor que nos puede pasar es no ser procesados y llegar al éxito. Aquella persona que no es procesada y no es madura se corrompe. Un carácter que no manifiesta a Cristo no puede administrar nada. Es un carácter que se para desde la altivez, desde el orgullo, desde la independencia, tarde o temprano se choca contra la pared. Y no me voy a parar acá porque todos tenemos miles de ejemplos de eso. Pero sí hay una realidad, hay un poder que está inactivo, hay una realidad de parte del cielo. Mientras nosotros intentamos encontrarle el agujero al mate de nuestras propias cosas, hay algo que Dios ve más allá y que Dios está intentando posicionarnos conforme a esa mirada para que nosotros podamos encontrar en Dios lo que realmente Él quiere y anhela de nosotros. Entonces te decía que el Señor hoy nos va a poner delante de nosotros una herramienta muy funcional, y esa herramienta de la que te quiero hablar es la herramienta del ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto no pretendo tampoco enseñártelo, que el Padre da para varios días más, pero sí quiero hoy hacer un punto de partida, porque no solamente no hemos sabido usar el ayuno de acuerdo a lo que la Biblia enseña, sino que una práctica que tendría que ser común para nosotros es algo muy esporádico. Es algo que, no sé, capaz que si nos estamos por morir ayunamos para que Dios nos salve y haga un milagro. Y hemos hecho del ayuno una herramienta para cortar proceso o para pedirle a Dios misericordia en medio de situaciones, cuando el ayuno no tiene que ver con eso. Hemos usado el ayuno, bueno, voy a ayunar para que Dios le dé más plata a Pablo. Amén, decía. Y siempre hemos puesto el ayuno como una herramienta para nosotros, y el ayuno no es eso. Entonces, en esta mañana quiero que podamos descubrir que esta oferta que Dios nos da, una oferta muy accesible para nosotros, encierra y conlleva una funcionalidad y una utilidad que no solamente nos van a beneficiar, sino que también pueden determinar un montón de cosas en este tiempo para nuestras vidas. Entonces, partiendo de qué es ayunar. Ayunar es la práctica voluntaria de abstenerse de comida de manera completa o parcial por un periodo específico de tiempo debido a propósitos espirituales. La oración y el estudio de la Biblia a través de su lectura deben acompañar el ayuno para que sea efectivo, porque de no ser así, el ayuno sería equivalente a la inanición y perdería su propósito. Es decir, creo que esto es como sentar a los nenes en la escuela y explicarles, pero es una definición que para poder salir de arranque necesitamos tenerla presente. Todos entienden lo que es esto. Es determinarse un tiempo donde podemos, total o parcial,
determinarnos a no ingerir comida, pero con un propósito espiritual, no con un propósito muchas veces como lo hemos usado personal. Porque hemos hecho del ayuno esto, necesito que Dios me dé una respuesta a esto, ayuno. Necesito, y siempre lo hemos puesto en nosotros. Cuando en realidad el ayuno no es, o sea, si bien nos termina beneficiando a nosotros, tiene como objetivo directamente que nosotros podamos morir a nosotros para poder llegar a Él. Y aún poder descontaminar nuestro cuerpo de tantos placeres naturales que no solamente apagan y confunden su voz y su espíritu dentro de nuestras vidas. Entonces, no hemos entendido, porque esto es como decirte, quizás vos estás mal de salud y vas al gimnasio porque sabés que te dieron el ultimátum, o sea, o empezás a hacer algo o en 3 o 4 años no caminas más. Entonces voy a ir, no me gusta pero voy, entonces estás todo el día ahí en la bicicleta, en la cinta, un ratito. Pero pareciera que las cosas espirituales, las herramientas no las usamos. Entonces tenemos una herramienta muy poderosa como es el ayuno y no, pasa que viste yo ando todo el día, ¿cómo voy a ayunar? Aparte, viste, está todo bien, pero yo a mí no me saqué la comida porque no sirvo para nada. Entonces yo quiero que hoy podamos, en este inicio de este tema, aclarar algunas cositas conforme a la palabra de Dios que nos van a ser útiles, ¿no? Y que van a desmitificar un montón de situaciones que por ahí puedan estar. A veces el Señor tiene que hablarnos de cosas que son necesarias, pero son necesarias en lo que Él habla hoy. El otro día hablaba con una persona y me decía, no, porque Dios es natural, Dios todo lo que habla lo habla desde lo terrenal. Él no va a revelar nada nuevo. No, le digo, vos estás totalmente equivocado, le digo. Dios no es así. Lo que pasa es que Dios, ¿qué te va a revelar algo nuevo si vos no podés con lo que tenés? ¿Para qué te va a revelar algo nuevo? ¿Para qué te va a mostrar los marcianos si no podés amar al prójimo que lo tenés al lado? Ahora, Dios se reinventa. Dios hay cosas que las ha guardado para este tiempo. A ver, Dios sigue siendo el mismo, pero lo que Dios hoy, lo que Dios hoy ve es diferente. Si no, ¿cómo explicamos lo que dijo Jesús? Mayores cosas aún haremos. ¿Qué mayores cosas? Y lo que Dios quiere mostrar para hoy, lo que Dios quiere activar. Porque si nos ponemos a pensar, la maldad sí avanzó. Y ha tomado un montón de lugares y de cosas desde una estrategia totalmente... Las cosas que pasan hoy no pasaban hace 30 años atrás. Ahora, el poder de Dios siempre es el mismo. Entonces ya está, no sabemos qué hacer con ciertas cosas que son de hoy. No. Pero sí nosotros, al no tener un carácter adecuado, ¿Dios qué nos va a mostrar? No nos puede mostrar nada. Y a veces también hay procesos. Cuando a vos te toca entender los procesos del Señor, los procesos los maneja Él, son sus tiempos. Porque para Dios no hay el tiempo que nosotros tenemos acá. El crono, para Dios es todo eterno. O sea, Dios, sí, obviamente, Él ha establecido cosas. Pero nosotros en este tiempo necesitamos darnos cuenta de lo que Él ve. Y aún saber que todo lo que Dios ha puesto, Él ya lo hizo, pero que todo demanda de un accionar nuestro. A ver, es como que yo te diga, necesito hacer un agujero y tengo el taladro acá, y en vez de agarrar el taladro y agujerear, no sé, agarro un destornillador y empiezo con el martillo. Cuando tengo el taladro acá, esto es lo mismo, Dios nos ha equipado y Él nos equipa. Lo que pasa es que si nosotros no vamos a Él y no buscamos en Él la forma de cómo debemos caminar en el proceso, sigue siendo todo, como te decía, cartón pintado. Todo se sigue estableciendo más en un humanismo que se quiere levantar desde opiniones o formas y no desde algo que... Mirá, hace mucho tiempo el Señor me hablaba de esto, que también se los compartí. La palabra del Señor dice algo que nos pega a todos así. Dice, seamos mansos y humildes como yo soy, dijo Jesús. Y a veces en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de opinar, lo que menos se imparte es mansedumbre y humildad. Entonces, yo muchas veces dudo de personas que me vienen a hablar de parte de Dios con un espíritu que no es el de Dios. Porque ese no es mi Dios. Entonces, directamente, me entra por uno y me sale por otro. ¿Pero por qué? Porque todo lo que Dios va a ser a favor de Él, a favor de su cuerpo, no va a ser en contra. Y aún va a ser con un espíritu que edifica, no con un espíritu que divide. ¿Sí? Entonces, a veces estas cosas prácticas hay que establecerlas para que no haya nada que... Es simple, es el ABC, ¿lo entendemos? ¿Sí? ¿Que es así? Gloria a Dios, que Dios nos dé sabiduría y que podamos entender que
Cuanto más podamos ser todos de un mismo hablar, de un mismo sentir y de un mismo accionar, más se va a ver Cristo reflejado en nosotros. Porque no se trata de vos ni de mí, se trata siempre de Él. Y siempre ha sido así. Entonces te decía que los afanes de este mundo en que vivimos y el diablo están trabajando horas extras para distraernos, para incitarnos, para desviar nuestro enfoque, para ganar nuestros corazones y nuestras mentes. Y en medio de eso que combatimos cada día, el Señor busca atraernos. Y el Señor ha puesto herramientas que tienen que ver directamente con cosas que nos manifiestan y nos revelan su persona. Una de estas herramientas es el ayuno. El ayuno nos ayuda a cortar con el mundo y a resistir al diablo para que podamos ponernos en sintonía con Dios. El ayuno no es para que vos encuentres una novia, para que tengas más hijos, para que encuentres un negocio que sin hacer nada te dé plata. El ayuno es para que vos puedas morir a vos mismo y puedas entrar en la sintonía del Padre. Y puedas entender lo que el Padre ve y lo que el Padre quiere establecer. ¿Sí? Pero no lo hemos entendido. Siempre el ayuno lo hemos usado. Bueno, hay un problema. A ver, se enfermó alguien vamos a ayudar a todo. Pobrecito el hermano. Entonces, a veces uno no se da cuenta, pero estamos tan contaminados de un montón de cosas que lo que generan es justamente esto, distracciones. ¿Sí? El otro día hablaba con una persona y me decía, Dios me llevó a hacer un ayuno y una de las cosas que hice fue ayunar de la tecnología. Dice, no sabes, pude aprovechar el tiempo, no sabes lo que leí. Yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque cuando vos entras en la sintonía de Dios también te das cuenta de cómo a veces uno se encuentra. Y a veces nosotros estamos totalmente en otra sintonía. A veces queremos tratar de entender, a veces queremos tratar de llevar a nuestras fuerzas. Y no nos exponemos a Dios. Y no hacemos algo más. A ver, esto es una realidad. Y si yo quiero bajar mi pancita, tengo dos opciones. O tengo que comer menos o más saludable y tengo que hacer algún ejercicio. No es que porque yo digo, ay, que no me entra la ropa, que incómodo, me agito, la panza va a desaparecer. Siempre conlleva una actitud. Y esto es lo mismo. Cuando vos tenés necesidad del Señor y vos querés, ay, pastor, yo no veo, no entiendo, no sé qué hacer. Gloria a Dios, hermana. ¿Y qué quiere que yo le diga lo que tiene que hacer? Si Dios me lo muestra, yo se lo digo. ¿Cómo no? Pero vamos juntos a buscar al Señor. Vamos juntos a preguntarle al Señor. ¿Sí? Entonces, el ayuno es una herramienta ¿para qué? Para que nosotros podamos morir, porque desde el momento que nos determinamos a no comer, estamos negando un placer que a veces nuestra carne nos pide. Y ¿sabes qué? Todos los humitos carnales, los humitos que a veces tenemos de rebeldía, de orgullo, de altivez, de juicio, se empiezan a desvanecer. Y el Espíritu es el que empieza a establecerse. Nuestros ojos se empiezan a abrir. Podemos empezar a ver lo que no veíamos. Podemos empezar a escuchar lo que estaba mudo. Podemos empezar a interpretar lo que está dentro nuestro y que por más que muchas veces Dios nos ha hablado, evidentemente no lo hemos podido resolver. ¿Sí? Algo que durante mucho tiempo me llamó la atención y creo que también tiene que ver con esto. ¿Sabes cuál fue la gran primicia cuando Dios me llama al pastorado? Fue que durante mucho tiempo yo fui una persona que opiné del pastorado. Entonces el Señor me dijo, bueno, muy lindo. Ahora me voy a sentar. Déjenlo al muchacho a ver qué hace. A ver si todo lo que dijo, todo lo que juzgó, a ver sus maneras. Y gracias a Dios, para mi sorpresa, hoy entiendo un montón de cosas que antes no entendía. Que a veces es una realidad. Por más que yo quiera entender situaciones, sería muy difícil que yo te pueda entender en situaciones que te tocan vivir a vos como que vos me entiendas a mí en situaciones que me tocan vivir a mí. Más allá de la empatía, más allá de lo que Dios pueda hacer, a veces uno tiene que estar. Es muy simple a veces opinar sin saber y sin estar. Pero siempre esto se ha desatado desde una postura donde somos más propensos a opinar y a no hacer. Entonces, hace mucho tiempo el Señor me enseñó, me dijo, mira, no opines más, hacé. ¿Sí? Porque la mayor autoridad no es opinar ni decir cómo son las cosas, sino hacerlas. Ahí está la autoridad. Y esa es la autoridad más
grata que nosotros podemos tener, que en todo lo que somos y hacemos podamos ser, ¿no?, de una sola agua. Que nuestras acciones respalden lo que nuestra boca dice. Y esa es la mayor autoridad. Esa es lo mejor que nos puede pasar. Y el ayuno es tremendamente revelador en cuanto al Señor. Yo no les quiero preguntar hoy para no avergonzar a nadie o para sorprenderme. Capaz que hay gente que ayuna todos los días y gloria a Dios y yo no me di cuenta. Pero no te quiero preguntar cuánto hace que no ayunás. Como te podría preguntar, ¿ayunás? Pero sin dudas que el ayuno es algo bíblico. Mira lo que dice Éxodo 24:12. Habla acerca de que Moisés ayunó para recibir los 10 mandamientos y la ley de Dios y experimentó la gloria de Dios y su bondad. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 24:18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y... Mira lo que dice Daniel, capítulo 10. Daniel el profeta ayunó por el cumplimiento de las promesas de Dios y recibió revelaciones poderosas de Dios. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y podemos ver también en Hechos 9:8-9, el apóstol Pablo ayunó regularmente por el ministerio cuando Dios lo llamó. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Segunda de Corintios 6:5 dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Sí? Entonces, muchas veces es incoherente. Quiero bajar la panza, pero no hago nada. Como más y me muevo menos. No es que uno por arte de magia se acerca a Dios, pero sí hay herramientas y cosas que nos permiten. En este tiempo hemos experimentado y seguimos experimentando a Dios desde nuestra adoración. Y adoración no tiene que ver con instrumentos. Adoración tiene que ver con la disposición que cada uno de nosotros pueda tener. Entonces, a mí me pone muy contento. Yo no soy una persona que... Son más las veces que estoy con mis ojos cerrados que las que los abro. Porque no me quiero ni distraer, más allá de que muchas veces me toca guiar el tiempo de adoración juntos. Pero cuando por ahí, entre esas veces, abro los ojos y los veo a todos ustedes adorando, yo le doy gracias al Señor. Le doy gracias porque estamos entendiendo de qué se trata. Ahora, me preocuparía si veo que me están todos mirando. Porque se acercaría más a un recital o a algo que estamos exponiendo desde acá y no algo que hacemos juntos. Donde esto es circunstancial, no hay ni un límite ni una barrera entre nosotros. Estamos juntos para ir delante de Dios y todo se trata de Él. Y podemos juntos adorarle, reconocerle, humillarnos, entregarnos. Por eso que ni siquiera aún cuando se ha cortado la luz, nuestra adoración ha cesado. Porque si fuera buen instrumento, mañana no tenemos instrumento y no adoramos, cerramos. Hoy la reunión es 11:30, predica el pastor. No. ¿Quién nos va a callar? ¿Quién va a impedir que nuestra boca, que nuestro ser pueda adorar y pueda reconocerle a Él? Pero cuando nosotros podemos entender esto, cada vez más esto se empieza a activar en una realidad. Y te decía que el ayuno es algo tan bíblico como el dar las ofrendas, como el diezmar, como el orar. Pero pareciera que las ofrendas y los diezmos sí, pero el ayuno no. A veces no nos damos cuenta, creemos que bueno, no, el ayuno simplemente... Ahora, es real. Llévalo a la práctica. Cada vez que vos haces un deporte, ¿no? Vos podés analizar un deporte, siempre el equipo rival analiza las virtudes del equipo contrario. Y obviamente dentro de esas virtudes analiza los sistemas de juego. Entonces, obviamente que todos los equipos de fútbol, cuando juegan contra Argentina, van a salir en primer lugar a anular a Messi. ¿Por qué? Porque Messi es el mejor jugador.
¿Sí? Entonces, entendiendo esto que funciona desde lo natural en cualquier ámbito, mirá lo espiritual. El diablo sabe cuáles son las herramientas que tenemos y él intenta que nosotros no nos demos cuenta. Entonces nos ha sacado el ayuno. Nos ha borrado el ayuno, lo ha enterrado, ha quedado como algo bueno. Mientras que la palabra de Dios dice que hay cosas, hay entidades, hay espíritus que solamente salen con ayuno y oración. Entonces esos espíritus nunca van a salir si no ayunamos. Hay cosas que van a ser despiertas y van a ser activadas a través de esto. ¿Sí? ¿Amén? No se asusten. Vamos a mirar algunas razones por las cuales debemos ayunar. La primera es puntual. Jesús ayunó. ¿Sí? A ver, Jesús es nuestro patrón a seguir, es nuestro modelo. ¿Sí? Supremo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no, a Jesús no le vamos a levantar ninguna opinión. No, me parece que a Jesús no. Con Jesús estamos de acuerdo. Nadie se atreve a decir nada. Díganme que sí, por favor. ¿Amén? No seamos irreverentes. Dice que él tuvo que ayunar para enfrentar al diablo. ¿Sí? Él se tuvo que preparar. ¿O vos creés que fue fácil lo de él? Porque muchos creen, y ahí está la mentira, no, pero Jesús era el Hijo de Dios y nosotros somos hijos ¿de quién? No, pero Jesús tenía un poder. No. Jesús fue humano, fue de carne y hueso como sos vos y soy yo. Lo que él hizo se determinó, para él también. Él sintió la presión, él sintió la intimidación, él sintió los afanes y los deseos mundanos. Nada más que él decidió escuchar al Padre y no contaminarse. Por eso la palabra de Dios dice, acércate confiadamente, porque cuando vos te acercás al trono, no tenés a alguien que no pueda compadecerse de tus tentaciones o debilidades, sino a alguien que puede compadecerse de todo. ¿Por qué? Porque Él estuvo en nuestro lugar, Él sabe lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos cuesta, lo sabe. Por eso dice, acércate confiadamente, vení a mí. El problema es que nosotros a veces queremos tratar de ecuacionarlo acá adentro y nos perdemos de lo más importante que es ir a Él. Entonces, antes de que Él pudiera ir más allá e iniciar su ministerio en la tierra, cuenta la palabra que Él ayunó. Lucas 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué había hecho? Había ayunado. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que Él fue, pero dice que cuando Él volvió, volvió lleno. ¿Sí? Dice que volvió lleno. A ver, ¿cuántas veces has sentido que te cuesta orar? A ver, levanten las manos. ¿A quién le cuesta orar? Mientan. Amén. ¿A quién le cuesta orar? Levanten de vuelta. Lo compraron, me dice que está repitiendo, ¿no? Quiero que los que no levantaron, levanten. Claro que cuesta. Sí. ¿A quién le cuesta leer la palabra? ¿Sí? No vamos a hablar del ayuno. No les voy a hacer levantar la mano, porque si no tenemos que cortar acá y tengo que pedir perdón a Dios por esta mentira guardada en manos que se quedan. Hay cosas que solamente se activan cuando vos podés cambiar los deseos. Entonces, claro, quizás vos digas, naturalmente muchas veces me cuesta orar, me cuesta leer la palabra. ¿Por qué? Porque a veces los afanes, las distracciones, las demandas, las cosas que suceden están taca. Ahora, cuando vos te disponés a apartarte para el Señor y callar todo y desactivar todo lo natural en vos, es ahí donde vos empezás a ser activado en estas cosas que cuestan. Por eso la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero nosotros esto lo sacamos fuera de contexto. Entonces decimos, no, a mí nadie me va. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no podemos nada. Y no podés, minga que va a poder, diría José.
cuando vos te negás a vos mismo y es Cristo en vos, Él hace que vos y yo podamos. Entonces aún podemos cumplir y hacer aquello que Él ha determinado y Él ve y quiere establecer en nuestras vidas. No por lo que nosotros podamos analizar, sino por lo que Él provee a nuestras vidas. Y el ayuno trae esto, trae esta revelación, trae aún esta activación. Porque a veces cuesta. Vos ponés a ayunar a la gente y vas a ver que lo primero que vamos a hablar de coso es de las quejas. Ay, qué hambre, ay, no aguanto más, ay, no me nombres la comida. Contamos las horas para que se haga de noche. Pero claro, a veces estamos tan encarnizados, propiamente dicho, en la carne, que entendemos que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y a veces hay herramientas, uno cree que no sé. A ver, gloria a Dios, a mí me encantaría por ahí. Y de hecho pasa, yo creo en la impartición. De hecho, hace un par de fines de semana atrás, oramos por ustedes, se armó un ambiente re lindo. Yo creo en la impartición, creo en la imposición. Gloria a Dios por eso. Pero entiendo que aún hay cosas que Dios ha puesto delante de nosotros para que se activen. Yo puedo bendecir tu vida, yo puedo darte una palabra de parte de Dios, claro que sí. Yo puedo aún impartirte lo que Dios me ha dado, siempre y cuando lo permita. Pero hay cosas que se van a activar a través de tu búsqueda. Se van a activar a través de tu búsqueda. A ver, Dios ya estableció el servicio. Vos podés enchufar, podés apretar la tecla y la presencia de Dios se activa en vos. No hay que esperar que venga la empresa, ¿no? Y cuando uno entiende eso, en vez de buscar fuera de Dios o en las personas lo que solamente proviene de Dios, uno se direcciona. Pero cuando uno no sabe, uno cree que el ayuno es para esto. Entonces todos creemos que cuando estemos hasta acá, ayunamos. Porque es una manera de llegarle a Dios desde, ay, todo por ahí con hambre, la cara más demacrada, a Dios le va a agarrar más misericordia por nosotros. ¿Sí? Pero no es así. No tiene que ver con eso, tiene que ver con poder nosotros descontaminarnos. Estamos intoxicados por una cultura totalmente caída, por dinámicas que son totalmente engañosas y mentirosas. Entonces muchas veces hay cosas que Dios imparte desde lo espiritual, pero que muchas veces desde lo natural nos pasa esto. No sentimos que podemos hollar y podemos pisar, sino que sentimos el miedo, el rigor, porque el enemigo nos susurra, guarda, quédate quieto, ¿qué vas a hacer? Porque aún hay cosas que no las hemos podido establecer en nuestras vidas. Entonces a veces nosotros mismos terminamos siendo de doble ánimo, porque decimos algo, pero no respaldamos lo que decimos. Y esto no es por condenación. A ver, yo quiero que vos entiendas lo espiritual. Esto no está entramado en persona. Lo que piensen los demás no te importa a vos. ¿Qué? Lo que piense el Señor, lo que Dios ve hoy, es lo que realmente importa. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que Dios está viendo. Entonces, el maestro, el modelo a seguir, ayunó. Y el ayuno era algo que él lo tenía dentro de su rutina, de su vida. Es interesante esto, mira, muchos de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pero no tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos llenos, tenemos, pero no, eso no pasa nada. Y muchas veces nos quedamos, ay no, porque Dios me mostró, no porque sé, porque leí esto, porque estudié, porque todo, está todo bien. Gloria a Dios por lo que Dios te lleve a hacer. Pero ¿sabes qué? Y esto te lo digo con mucho cuidado, a vos no te cambia un evento. A vos no te va a cambiar escuchar una prédica puntual. Dios te puede hablar, claro que sí, Dios nos habla. Lo que nos cambia es la presencia de Dios, es la intimidad. Todo lo demás, obviamente, lo tomamos, pero todo tiene, porque si no, directamente sería un Dios de eventos. Solamente el poder de Dios lo conseguimos cuando viene un ungido o cuando vamos a determinado lugar. Y el poder de Dios está ahí para aquellos que tienen hambre. Hoy no tenemos un problema de que Dios no se muestre o Dios carezca de estrategias o de situaciones de creatividad. Dice que la multiforma, o sea, Dios es creador por excelencia. Hoy tenemos mucho de Dios, lo que pasa es que no tenemos hambre.
Entonces, como no tenemos hambre, hacemos la plancha. Entonces a veces nos quedamos, porque es así la dinámica. Muchas veces hay gente que me pregunta, pero vos a veces dudás. Sí, a veces dudo. Bueno, entonces si el pastor duda, ya está. Mira cuál jueguito. Ahora, tu medida es el pastor, no es Cristo. Si querés te miento, no dudo. Así te pones a hacer lo que tenés que hacer. Pero así somos las dinámicas. Bueno, entonces no pasa nada, ya está. Gloria a Dios. Si que el ungido duda, cucaracha de mí, me siento menos culpable. Y pareciera que todo lo llevamos a la plataforma del conformismo, de la justificación, cuando en realidad hay algo mucho más profundo y tiene que ver con que se pueda activar todo aquello que el Padre ha determinado para nuestras vidas. Que lo podamos ver, que no sea algo lejano, que no sea una utopía, que no sea algo que solamente es para algunos, cuando Dios lo quiere para todos. Y la división no la hace el Señor, porque Él dice, muchos son los llamados. Vos determinás y yo si somos escogidos o no escogidos. Ahora Él nos llama, Él nos busca, Él nos atrae. Algo tiene que suceder en nuestro interior para que podamos permitirle al Espíritu Santo que sea liberado, que sea activado. Que dejemos de andar muchas veces como andamos y podamos empezar a establecer lo que Dios tiene. Y una de las llaves para esto se manifiesta a través del ayuno. Es aquello que desbloquea, que abre, que descontamina lo que viene de parte de Dios, lo que Dios quiere hacer. Juan 14:12 dice, Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo... ¿Qué hizo él? ¿Iba a qué? ¿En qué? ¿Qué hacía? ¿Qué leía hace un ratito atrás? Dice que ayunaba y oraba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Es simple. ¿Viste que Dios nos juega el misterio? Yo, pastor, tengo primer grado. Yo tengo mi abuela que tiene 91 años, 92 creo, 91, 92 por ahí anda. Y ella tiene primer grado y Dios le habla y ella escribe. Y siempre todos la han tratado de... La abuela está pirucha. Todo. Y yo siempre la he escuchado a mi abuela. He pensado por momentos, ¿qué está viendo la abuela? ¿Qué le está echando mucha pimienta al guiso? No, mentira. Entonces, cuando por ahí voy a verla, ella... Y el otro día la fui a ver y me dice, Dios me mostró algo el otro día con el corte de luz. Qué bueno, abuela, ¿qué te mostró? Me dice, yo te voy a mostrar, no sé si vas a entender. Y me puse a leer 3, 4 hojas y entendí todo lo que escribió. Pero si yo soy media bruta para escribir, le digo, abuela, le digo, no importa, le digo, mostrame eso, ven acá. Entonces, no es un impedimento como a veces nosotros podemos vernos delante de Dios. Porque tener los dos extremos, tener que se cree, no, pues yo soy pastor, ustedes no saben nada, chicos. No, que nos creemos que sabemos, que tenemos experiencia, que tenemos conocimiento, porque a mí el otro día me fui por la calle y me saludó Marco Brunet, ¿no sabés? Y tener el otro que cucaracha de mí que se tira, o sea, están los que se van para allá arriba, están los que se van por muy debajo. No valgo nada, yo no soy, a mí quién. Y Dios ni para uno ni para otro. Dios nos ve a todos por igual. Y Dios por eso también dice que Él al que llama capacita. Si no fuera así, no podríamos hacer nada. Pero Dios se va a manifestar aún cuando ve en cada uno de nosotros ese espíritu enseñable. Más allá de nuestros errores, de nuestras debilidades, de aún las cosas que confundimos el destino, el poder volver una y otra vez delante de Él y pedirle y rendirnos y buscarle, hace que podamos ser hallados en gracias. Y que Él pueda trabajar con nosotros, que Él no pueda desistir porque Él no ha terminado. Y no es un impedimento, al diablo no le interesa lo que el diablo pueda gritar o lo que el diablo pueda demostrar en cuanto a querer arremeter contra nuestras vidas. El Dios, la única imposibilidad que Él tiene es nuestro corazón, es nuestra disponibilidad, es nuestro enfoque, porque mientras nosotros estemos en la sintonía equivocada, por más pastor, profeta, evento que haya, vas a seguir pensando y actuando de la misma manera. Mientras que cuando nosotros podemos abrirnos delante de Él
desde ese accionar, la luz viene. Y cuando la luz viene, denuncia todo lo que está en tinieblas. Declarábamos hoy que Él llena y ordena todo. Otro de los puntos es que Jesús ayunó, pero también Jesús esperaba que sus discípulos ayunaran. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 16, que cuando ayunéis, no dijo si ayunáis, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos... Mira, está bien, pensé que era otra cosa. Demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él dijo, ¿cuándo? Cuando ayunéis. Lo da por hecho, no dijo, si ayunás. Si algún día estás aburrido y en esas cosas de tu elección, en la número 25, se te frustraron las otras 24, 25 ayuno, voy a ayunar. No dijo eso, dijo cuando ayunéis. Él lo toma como algo cotidiano, como algo normal, como una práctica de sus hijos. ¿Sí? Y ahí explica, no andemos. A mí me pasaba que cuando yo vivía con mis papás, que aún era soltero, yo no quería decir, yo agarraba esta plata y digo, no le puedo decir, pero mamá, vamos a comer. Y yo, ¿qué le digo? Una vez le dije que no tenía hambre, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Voy a hacer una cosa, voy a ir a la mesa y me voy a quedar como que no quería, viste, que se notara. Y venía la mami ahí con las milanesas, las papas fritas, y yo, te reprendo, Moni. Y me quedaba ahí y digo, ay, Dios, ¿por qué no se me ocurrió ayunar mañana? Pero ya estaba. Capaz que no ayunaba y una sopita venía, pero... Y bueno, es así, es poder decir, wow, entrar en lo secreto, en la intimidad, poder entrar en esa conexión con el Padre, desnudar todo lo que vos sos delante de Él. Y el Padre dice que todo lo que nosotros hacemos en secreto, Él lo recompensa públicamente. Esa es la autoridad. La autoridad no es imponer algo, la autoridad no es agarrar un micrófono y tirar para todos lados. Sí, eso se puede hacer, pero no produce nada. La autoridad está en poder ver a Cristo manifiesto y en que lo que vos hagas permanezca. Que tu vida permanezca, que vos puedas ver que a pesar de todo lo que pasa, seguís estando en Él. Él no desistió de vos, Él te sigue teniendo en cuenta, Él sigue creyendo en tu vida. Él hay cosas que aún espera poder manifestar. Entonces podemos ver, como te decía, que el ayuno está al mismo nivel que la ofrenda y la oración. En el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20, esto no lo puse, el ayuno está descrito como una prueba del discipulado verdadero hasta el regreso prometido de la novia. Y ahora sí, lo leemos. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Mientras nosotros preparamos su regreso, mientras la novia se prepara, tenemos una herramienta multifuncional que es el ayuno, que nos acerca, que nos pone en sintonía, que nos hace ver más allá de lo que muchas veces tironea en contra de lo que Dios quiere hacer sobre nosotros. Jesús esperaba que sus discípulos ayunaran. La iglesia primitiva ayunó. El ayuno y la oración eran prácticas constantes en la vida de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Particularmente esto pasaba porque tomaban decisiones continuamente. Hechos 13 del 1 al 4 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
Hechos 14, 22, 23, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos. Escuchemos, habiendo orado con, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia primitiva, la primera iglesia, ayunaba. Es interesante que aún ayunaba porque necesitaba la dirección de Dios para la decisión de lo que era el ministerio. Levantaban ancianos y todo lo hacían bajo la dirección del Espíritu Santo. No lo hacían, no se ponían a tomar mate y a opinar. ¿Qué te parece? Este no, este mejor, no, fíjate. Para mí hay que hacerlo así. Dice que buscaban la sintonía del Padre. ¿A través de qué? Del ayuno y de la oración. A través del ayuno y de la oración ellos obtenían la revelación, la guía y la dirección con respecto a la voluntad de Dios para la iglesia. Y habiendo aprendido cuál era la voluntad de Dios, ellos ayunaron y oraron para que la voluntad de Dios fuera cumplida. Aún no solamente saber. Te decía el domingo pasado, algo que me molesta mucho es ver que hay gente que Dios le habla pero no sabe cómo emplear eso que Dios le habla. No sabe emplearlo ni en tiempo ni en forma. Entonces, ¿qué me importa? Con el perdón de la palabra y con todo mi respeto, que Dios te hable si lo que Dios te habla no puede establecer nada. Entonces no es solamente conocer lo que Dios quiere hacer, es aún saber cómo lo tenés que hacer. Y solamente eso proviene del Señor. ¿Sabes qué? Cuando uno puede estudiar a los grandes íconos del Evangelio, puede estudiar a los generales, uno ha visto cosas tremendas de parte de Dios, ha visto gente determinada, gente que le creía al Señor y daba todo. Pero en muchos de los casos hubo un momento que se desenfocaron de la dependencia y de la voz del Señor. Y lo que había empezado como algo tremendo no terminó de la misma manera. Entonces, si algo no podemos negociar es la dependencia constante del Espíritu Santo. No nos habilita el saber lo que tenemos que hacer, porque aún tenemos que saberlo, de qué manera y cuándo lo debemos hacer. Entonces somos necesariamente dependientes de lo que el Padre diga. El tema es que esto no lo tenemos como algo que baja como una revelación. Creemos que nosotros podemos tener libertad para determinar y decidir. Y muchas veces eso genera que nosotros autoboicoteemos los tiempos establecidos. No de Dios, porque la obra de Dios no se va a frenar porque vos hagas o no hagas lo que tenés que hacer, pero sí los tiempos para vos. Sí, Dios va a hacer lo mismo, con vos o sin vos. Pero tus tiempos no van a hacer lo mismo, porque estás retrasando lo que Dios quiere hacer. Porque seguís dando vueltas en aquellas cosas que muchas veces el Padre ya habló, ya determinó, ya estableció. ¿Sí? No sé si te ha pasado que muchas veces uno dice, bueno, Dios me dijo que tengo que hacer esto. Bueno, lo voy a hacer mañana. Y lo voy a hacer pasado. ¿Cuándo querés que no lo hiciste más? Y Dios habló. Entonces, si Dios te dijo algo, hacelo. No te pongas a analizar lo que Dios te dijo, hacelo. Pero necesitamos en este tiempo, como vemos acá, ser entendidos. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos saber cómo aplicar esa voluntad. Necesitamos entender los tiempos que vivimos. Nosotros como nación estamos en un año especial. De acá a unos meses se van a elegir autoridades. Y hay muchas cosas que aún están pasando y que aún quieren atentar contra los diseños del Señor. Y en todo eso, ¿nosotros qué función cumplimos como hijos, como iglesia? Necesitamos la guía de Dios, necesitamos ser entendidos, necesitamos pasar tiempo en la meditación de la palabra, en la oración, pero también ayunando, matando nuestra carne, matando todo lo que muchas veces nos contamina, nos intoxica, nos da placeres que quieren llenar y quieren confundir la plenitud del Padre y su dirección sobre nosotros. El pueblo de Dios ayunó desde el tiempo de Moisés. Levítico 16 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas,
y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces, habría mucho más por decirte, en muchos casos más bíblicos, pero sería mucho más largo. Puntualmente, podemos ver cómo Dios nos manda a ayunar. Podemos ver que no solamente es bíblico, sino podemos ver las razones. Y quiero un poquito para posicionarte en que esto sea algo práctico, a mi entender, compartirte acerca de 3 formas de ayunar. ¿Sí? Capaz que hay más, no lo sé. Creo que sí hay 3 marcadas bíblicamente en las cuales nosotros podemos empezar a hacer de esto un hábito que no quede allá a lo lejos, sino que sea parte de nuestra vida cotidiana. Te decía que hay 3 tipos, a mi entender, de ayunos. Está el ayuno parcial, ¿sí? Repetí, ayuno parcial. Voy a hacer repetir así tomo agua. Ayuno. Amén. Está el ayuno normal y está el ayuno absoluto, ¿sí? Porque a veces también en esto, ¿por qué el Padre quiere traernos luz? Porque a veces hemos creído que el ayuno solamente tiene que ver con nosotros sufrir. Entonces, no voy a comer. Y no sabes, anduve todo el día, estuve 12 horas trabajando y no comí, me caía el sudor y no daba más y las tripas me hacían ahí un concierto. Pero gloria a Dios que pude. Y no somos entendidos. Porque aún el ayuno tiene que ser una herramienta. A ver, a Dios no lo va a conmover que vos estés ahí, te estés cayendo a pedazos y no comas. Te va a decir, dale, comete una manzana, un durazno, comete una banana, no pasa nada. Dios lo que está viendo es aún la intención de que vos puedas ser consciente de que necesitas gobernar y aún desintoxicar tu cuerpo de un montón de cosas que continuamente son nocivas y quieren confundir su voz en medio de lo que sos y haces. Entonces te decía, ayuno parcial. Daniel 10, 2 y 3 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Acá nos cuenta un poquito cuánto ayunó. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es interesante en este pasaje que lo que dice Daniel es que él no comió nada agradable, como que él se privó de aquellas comidas que dan un placer. Estoy ayunando. Ayuné mediodía, pastor, y al mediodía parrilladita en las brasas de Carlitos. No, no sirvió. Entonces, poder ser coherentes en apartarse y aún poder ingerir aquello que pueda empezar a descontaminarte de todas las cosas que muchas veces no solamente dañan tu salud, sino que dañan también tu espíritu. Dice que Daniel estuvo ayunando por 21 días y no ingirió comida agradable por 3 semanas. En el Evangelio según Mateo, capítulo 3 y 4, vemos también el caso de Juan el Bautista, el antecesor del Señor Jesús, que estaba ayunando, pero no tenía su estómago vacío. Su comida era langostas y miel silvestre. Sus comidas eran distintas a lo que cualquiera hubiera disfrutado por estar ayunando. ¿Sí? Y a veces uno dice, bueno, el ayuno parcial, determinarte, decir, bueno, yo voy a ayunar lo que el Espíritu me marque, pero mínimamente lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Yo conozco mucha gente que dice, bueno, voy a ayunar 2 o 3 días, o voy a ayunar 2 días y voy a comer solamente verduras y frutas. No voy a comer harinas, no voy a comer carnes. Me voy a descontaminar de esto. ¿Por qué? Porque esto yo lo trato de tomar muy práctico. Es como que vos me digas a mí, bueno, ahora, pastor, cuando salimos nos vamos a juntar a la tarde y vamos a ir allá al parque y el circuito tiene 2 kilómetros, vamos a dar 4 vueltas. En la primera vuelta, llama a la ambulancia porque te quedaste sin pastor.
Así nomás te lo digo. Ahora es diferente que yo te diga, vamos a hacerla primero caminando un par de días hasta que el pastor pueda darse cuenta que tiene pie y piernas. Y a medida que vamos metiéndonos, capaz que me atrevo a correr una y así hasta poder decir, bueno, ahora sí podemos. Y a veces uno dice, no ayune nunca, voy a hacer un ayuno de una semana sin nada. Y el hermano internado con suero. Y el pastor culpable porque tiró la directiva que había que ayunar. Es horroroso, no. O sea, Dios no quiere tu sacrificio, no quiere que andes arrastrado. Dios lo que quiere es que tomes conciencia. Entonces decir, bueno, no hago, me cuesta. Bueno, empezá progresivamente, ayuno parcial de a poco. Voy a tratar hoy de ingerir esto, de privarme de esto. Y aún acompañar ese tiempo de oración, de meditación, apartar tu ambiente. Porque no sirve nada, estoy ayunando y estás mirando toda la tarde la novela. Estás pasando hambre, no estás ayunando. Comete algo, unos bizcochos ahí, tomate un cafecito, hacela bien. Mirá la novela, pero dale sentido, porque eso no es ayuno. No, estoy matando mi carne. Y, ay. No, entonces es poder entrar en el entendimiento de poder pasar tiempo con el Señor, de apartarte, de leer su palabra, de buscar en oración, de permitirle al Espíritu Santo que desde una atmósfera diferente, no solamente tu carne se esté privando y se esté negando y aún se esté humillando delante de Él, sino tu espíritu pueda entrar en esa sintonía. Amén. Entonces el ayuno parcial es un ayuno que podemos cualquiera de nosotros al salir de acá empezar a implementar. Porque no hay excusas, vos sabés. Y Dios no te pide, bueno, el ayuno es a partir de que no es 10 horas, ayunaste 9, no sirvió. No, es poder determinarte, porque Dios lo que está viendo es la intención de apartarte para poder acercarte a Él. De que ya el hombre natural deje de gobernar tu vida, tus instintos y aún los placeres equívocos que han sido establecidos para que realmente te des cuenta la necesidad que tenemos de estar en su sintonía, de poder ver lo que Él ve, de poder escuchar lo que Él habla, de poder amarlo a Él como Él nos ama y de poder amar lo que Él ama con el celo que Él lo hace. Mateo dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. No tenía su estómago vacío, pero obviamente no comió ningún manjar. Y esto te lo podría llevar hasta reducir las comidas. Decir, bueno, voy a arrancar el ayuno, no voy a desayunar, no voy a almorzar, Vos lo sabés. No te pongas metas a... Porque a veces pasa esto, queremos lo que no hicimos en tantos años, lo queremos, no, si el pastor amén, tiene razón, y hacemos macana. Y después terminamos aún lastimando nuestro cuerpo con una buena intención. Tenemos que ser entendidos. Y las cosas no son por esfuerzo, no vamos a agradar a Dios por esfuerzo, son por entendimiento. Es entender que es una herramienta poderosa, que es ponernos en la sintonía y poder entender desde lo espiritual aquello que el Padre quiere mostrarnos y lo que necesitamos escuchar. El segundo tipo de ayuno es el ayuno normal. Mateo 4, 1, 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo... ¿Cuál es el ayuno normal? Dice que él no comió nada de comida durante este tiempo, ¿sí? Pero ¿qué hacía él? Bebía agua. Entonces, este es el ayuno que una palabra que no existe. Quizás en mi mente se pueda definir de esta manera. Uno se priva de comida, pero uno bebe agua, lo hemos hecho todo ¿sí? Donde no, nada sólido, pero sí líquido. No sé si han escuchado, pero este es muy, anda bien este va para adelante. Es el que generalmente todos hemos intentado hacer, es decir, me privo de lo sólido, pero obviamente me hidrato. Acá también tiene que haber entendimiento, ¿por qué? Porque hasta en lo que respecta a cosas que son puntualmente marcadas por el Espíritu Santo, ¿no? Y que solamente son dirigidas por Él, a veces el cuerpo también tiene una tolerancia. Y a veces el no ingerir agua o hidratarse por más de 2 o 3 días también puede generar algún problema. Entonces,
En esto necesitamos ser entendidos. Esto también, aquellos que tengan la fortaleza y la estructura física para poder hacer esto, también es muy importante que lo puedan hacer. Decir, bueno, yo me determino este día, 2 días, 3 días, lo que el Espíritu te marque, a decir, lo que no voy a hacer es comer algo sólido, sí lo que voy a hacer es ingerir agua, es hidratarme. Y mientras tanto, leo la palabra, oro, busco la dirección de Dios, genero un ambiente de adoración, de intimidad. Porque eso es lo más. A mí me pasaba, mira, yo durante tiempo en mi vida había que ayunar en la iglesia y decía, bueno, mañana ayuno. Listo, yo ayunaba. Yo iba al trabajo, no comía comida nada más. No agarraba la Biblia, pero ni de casualidad, no oraba, pasaba hambre. Pero yo me quedaba moralmente satisfecho. Yo ayuné, pastor. Y no sabe, fui a trabajar y ayuné. Pasaba hambre, no ayunaba, porque estaba en cualquier sintonía. ¿Y qué te dijo el Señor ayuno? Picá, estaba así con... No me dijo nada, si no estaba en otra sintonía, no sé. Entonces, tiene que ver con esto, con poder apartarnos delante de Dios. Tiene que ver con poder tener un tiempo especial, un ambiente donde todo lo externo se desconecte y solamente nos metamos en intimidad con Él. Por eso te decía, nunca hay que sobrepasar. A veces, más allá de las risas, los chistes y demás, uno tiene que ser entendido. Esto es una herramienta poderosa y lo que termina mostrando y lo que termina efectuando no pasa por lo que nosotros podamos dar. Porque a veces hay gente que aún haciendo un ayuno se siente culpable. Ay, no sabe, no daba más y me comí un turrón. Pobre de mí, arruiné todo. No pasa nada, hermano, tranquilo. Qué bueno que te determinaste a hacerlo. Y si no podías más, gloria a Dios por el turrón. Porque accionaste algo, porque Dios vio tu intención. Porque no es por esfuerzo natural, porque no es por querer asombrar a Dios, ya el hecho de determinarte en tu corazón. Entonces cada uno sabe, hay gente que le cuesta más. Yo por ahí estoy más acostumbrado, yo puedo estar un día sin comer, generalmente, lo he hecho muchas veces naturalmente en mi trabajo, más para con el Señor. Entonces no me cuesta, pero capaz que me dicen no coma una semana y no. Entonces uno sabe. Ahora, lo que uno tiene que aplicar y tiene que incluir en todo esto es esa atmósfera de búsqueda del Señor, de intimidad, de oración. No, estoy ayunando y vas para acá, vas para allá, estás con uno, no, o sea, está todo contaminado. Apartate, quédate tranquilo. Pero que está bien, tenés que ir a trabajar. Si determinaste hacerlo así, anda a trabajar, pero que tu mente y tu enfoque no esté en el trabajo, esté en el Señor. Y cuando volvés, te guardás, te quedás quieto. No tenés ninguna actividad, no es que estás ayunando y andás por el centro paseando, mirando vidrieras, no, es poder ponerte en la sintonía. Este es un ayuno muy normal, donde muchas personas lo hacen a líquido sin nada sólido. Y el tercer tipo de ayuno es el ayuno absoluto. Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Qué determinación. Deuteronomio 9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os he hablado Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra y las tablas del pacto. Podemos ver en Jesús, podemos ver en Moisés que ellos pudieron hacer un ayuno de 40 días y 40 noches sin nada. No comieron ni bebieron. Pero esto fue puntualmente guiado por el Espíritu Santo. Y obviamente que aún ellos fueron entrenados en esto. Te vuelvo a repetir, sería una inmadurez querer hacer esto por fuerza personal. Esto es una herramienta que tiene que entrar dentro de el espacio de lo que nosotros habitualmente hacemos, pero siempre guiada por el Espíritu Santo. No desde un patrón, no desde una forma que alguien pueda imponerte, sino directamente desde lo que Dios
a través de la conciencia que nosotros podamos tomar, pueda empezar a efectuar sobre tu vida. Muchas veces ahí me siento tentado y me cuesta la carne, ahí no sabe. Tenés que gobernar, tenés que hacer morir a tu carne. Qué bueno el ayuno, qué bueno que puedas ayunar. Y a veces no solamente, como te decía, esta persona que hablaba conmigo, no solamente ayunó de alimento, ayunó de redes sociales. Y pudo descubrir que en el tiempo que quizás estaba con su móvil en mano, estaba descubriendo palabras del Señor en la lectura. Entonces va más allá, es de estar conectado. Ayunar de lo que Dios te mande. Ayunar muchas veces de hablar tanto, ayunar de salir a tantos lados, ayunar de mirar tanta televisión. Dios te va a marcar, el Espíritu te va a marcar. A veces andamos de acá para allá, a veces ayunar un poco de tanto activismo y poder entrar en un espacio de quietud. Porque a veces nos pasa, queremos andar en una sintonía totalmente ajena a la de Dios y queremos aún presentarnos delante de Dios y tratar de entender, de recibir lo que no se puede si primeramente no hay una atmósfera establecida, no hay quietud. Por eso el Padre dice, estad quietos, conoceme. A veces uno quiere en la rapidez, en el apuro, en la inmediatez, escuchar que Dios nos hable, que Dios nos muestre, que Dios haga. Y no funciona así. Funciona en la quietud, funciona en el entendimiento. El Señor una y otra vez nos habla que la guerra se hace con sabiduría. ¿Por qué? Porque esto va mucho más allá de lo que nosotros podamos interpretar. Va mucho más allá. Y desde la perspectiva de Dios hay cosas que aún ni siquiera podríamos imaginarnos. Pero nuestra confianza está en saber que Él va adelante. Nuestra confianza está en saber que Él es el que pelea a favor de nosotros. Nuestra confianza está en saber que Él es nuestro proveedor. ¿Te falta algo? Él es la fuente de tu provisión. Y todo va a volver siempre al mismo lugar, ubicándonos delante de Él, necesitándole, entendiendo que sin Él nada somos, aún derramando nuestras vidas y quebrantando nuestro corazón una y otra vez para poder recibir y poder ser entendidos de todo lo que Él ha planeado y de todo lo que Él aún quiere ver. Las cosas espirituales solamente se pueden resolver espiritualmente. Y todo lo que nosotros necesitamos tiene que primeramente estar en sintonía con el Padre. Entonces, yo no sé si alguna vez viste, no viste, escuchaste, no escuchaste. Eso no es un condicionamiento para tu vida. Si aún en este tiempo vos querés crecer, si aún en este tiempo vos querés ser más efectivo, vos querés que tu vida realmente deje muchas veces de andar entre dos caminos de deseos, para que solamente tu único deseo sea el Padre. Mi hermano, mi hermana, que este sea un tiempo donde podamos empezar a activar esta herramienta. Hay mucho más por compartirte, pero creo que ha sido bueno el Señor hasta acá en este día. Ha sido bueno poder entender y poder quizás traer luz en medio de lo que todos sabemos, pero que aún no ha generado que esto establezca el efecto que el Padre ha establecido a través del ayuno. Que podamos entender que el ayuno tiene como único enfoque que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos y que todo lo que hoy contamina esa conexión con el Padre pueda ser libre para que podamos escucharle, para que podamos, y donde se grafica el ayuno, en el poder apartarnos, en el decir, bueno, me cuesta mucho no comer, pero no voy a comer por amor a vos, no voy a comer porque quiero a un Señor. Y es ahí donde hace un tiempo atrás hacía un ayuno y el Señor en todo momento me decía, no solo de pan vivirá el hombre. Y en ese momento el Espíritu de Dios hablaba, se mostraba, se paseaba y uno se sentía fortalecido. Y podías ver cómo aún el gobierno sobre cosas que son tan banales, pero al mismo tiempo tan necesarias, se empezaba a reducir. Y que aún el hambre más profundo no era por lo natural, sino era por aquello que proviene del Padre, por aquello que lo establece a Él, por aquello que manifiesta
su reino en medio de nosotros. Te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta mañana.